Bueno, leemos segunda carta de los Corintios, capítulo 3, del 1 al 6. Perdón. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas con tinta, no escritas con tinta, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, y a tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo puso de manifiesto en estos versículos 5 señales del ministerio competente de Jesús al defender su inocencia espiritual, y él daba ejemplo de todas. El ministro competente y eficaz tiene reputación establecida de piedad, Dios lo ha usado para transformar vidas, tiene confianza en su llamado, depende en su humildad del poder de Dios y tiene un mensaje del nuevo pacto. El ministro útil e influyente espiritualmente no necesita recomendarse a sí mismo o depender del testimonio de segundas personas, porque su vida piadosa y virtuosa es de todos conocida. Pablo comienza preguntando, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? El apóstol usa la primera persona del plural porque es menos amenazante, más humilde y más amable que la primera persona del singular. La pregunta de Pablo quizás estuvo motivada por las acusaciones de los falsos apóstoles de recomendarse a sí mismo de manera orgullosa y egoísta. Los descargos de responsabilidad de Pablo indican que lo que escribió no estaba diseñado para elevarse en el pensamiento de las personas, simplemente era declarar la verdad para proteger la legitimidad de su ministerio. Pablo sabía que la única recomendación que significaba algo era la de Dios, no la de otros, ni siquiera la de su propia conciencia. Aunque Pablo era una persona humilde, era plenamente consciente de su impotencia vital para la iglesia en tanto predicador del Evangelio que Dios le dio de manera sobrenatural y en tanto escritor inspirado de la revelación divina. Por lo tanto, le era necesario defenderse para que la verdad de Dios no sufriera menoscabo. Pablo concretó su argumento haciendo una segunda pregunta que exigía una respuesta negativa. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? En el intento de los falsos maestros por desprestigiar a Pablo, dijeron que carecía de cartas de recomendación. Los falsos apóstoles, además de presentar cartas de recomendación a los corintios, también las buscaban de los corintios. La vida de los falsos apóstoles era corrupta porque no eran regenerados. Por lo tanto, no podían quedarse mucho tiempo en alguna iglesia sin que los desenmascararan. Pero antes de mudarse buscaban cartas de recomendación de aquellos a quienes habían engañado. Luego las usaban para promover su credibilidad con las siguientes víctimas. Sin embargo, Pablo no era como los falsos apóstoles. No necesitaba cartas de recomendación para probar su credibilidad ante los corintios, pues ellos tenían conocimiento directo de su vida virtuosa, piadosa y sincera, así como de su predicación poderosa. La autenticidad de Pablo no solo era evidente en su vida sin mancha, sino en su impacto en la vida de los corintios. El lenguaje del apóstol hacía evidente el gran afecto que tenía por los corintios. Pablo y quienes con él servían
Los llevaban en sus corazones todo el tiempo porque eran preciosos para ellos. Los Corintios eran una carta viva de Cristo porque sólo Él salva y santifica a través de la predicación de su palabra por medio de hombres fieles como Pablo. Tal cosa introduce una verdad esencial y maravillosa. Cuando un predicador proclama la revelación divina con precisión, Cristo habla a través de él. A diferencia de las cartas de los falsos apóstoles, la carta de Pablo no estaba escrita con tinta, sino con el Espíritu vivo, el Espíritu de Dios vivo. Las palabras humanas escritas con tinta son mudas, tan solo se quedan desvaneciéndose en una página. Cualquiera puede escribir una letra muerta con tinta, pero solo Cristo, por medio del poder sobrenatural del Espíritu de Dios vivo, puede escribir una carta viviente. El resultado de predicar para Cristo fue una carta viva, conocida y leída por todos. Pablo no necesitaba más autenticación de su ministerio. Para acentuar el contraste, Pablo hace notar que su carta de recomendación no estaba escrito en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón humano. Con esta declaración, el apóstol confrontó directamente a los falsos apóstoles que predicaban un falso evangelio que mezclaba el cristianismo con la circuncisión, la antigua ceremonia del pacto y el legalismo. Los profetas del Antiguo Testamento revelaron que Dios escribe su ley en el corazón de los hombres. Los falsos apóstoles, como todos los legalistas a lo largo de toda la historia, negaban la continuidad entre la ley escrita en las tablas de piedra y la escrita en las tablas de carne del corazón. La defensa que hizo Pablo de su ministerio no estaba diseñada para aliviar alguna duda molesta personal. La firme confianza le daba el coraje y la audacia necesaria para un ministerio muy difícil. No había obstáculo, persecución o desaliento que hubiera hecho a Pablo cuestionar su llamado. Su confianza también lo enfocaba y le daba devoción total e indefectible al ministerio al cual lo había llamado Dios. La confianza de Pablo no era intrépida y arrogante en sus propias habilidades. No era autoconfianza, sino confianza mediante Cristo para con Dios. En contraste, los falsos apóstoles eran arrogantes y seguros de sí mismos, confiaban ciegamente en su propia inteligencia, pero en realidad eran corruptos, falsos de la palabra de Dios. Por otro lado, el ministerio de Pablo era para agradar a Dios y mediante Cristo. Su Señor era a la vez la fuente del ministerio de Pablo y el objetivo del ministerio. Cuando Dios escoge hombres para el ministerio, no mira al grande y poderoso según los estándares humanos. Tampoco confiaba Pablo en sus capacidades humanas, que hizo la notable confesión de no estar dispuesto para pensar algo como de sí mismo. Los ministros verdaderos lo son de un nuevo pacto. No mezclan el antiguo pacto, el pacto mosaico de la ley, con el nuevo pacto, porque sólo el nuevo pacto salva. El ministro competente no predica la salvación por legalismos, rituales o ceremonias, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Predica a Cristo crucificado por los pecados de los creyentes, resucitado para justificación de ellos y siempre vivo para interceder por ellos. De modo sorprendente, la palabra infalible de Dios, predicada por hombres falibles dotados por el Espíritu Santo y a quienes Él enseña, aquellos que interpretan correctamente las Escrituras y las proclaman claramente, es el medio que Dios ha escogido para esparcir el Evangelio salvador del nuevo pacto. Las personas no pueden oír sin un predicador. Ni siquiera los salvos pueden entender las Escrituras sin que alguien los guíe. Amén. Colocamos rápidamente esto en su lugar, a ver si me deja. Vale, perfecto, arriba. Ponemos los comentarios.
Bueno, algunas cositas. Quiero empezar con lo de las cartas. Esto es algo que se sigue haciendo. La gente trae recomendaciones. No estoy hablando ahora de un trabajo, ¿verdad?, que te piden el currículum y las recomendaciones. Estoy hablando de las recomendaciones ministeriales. A mí muchas veces cuando de repente me encuentran por internet y me ven, ¿no?, que tengo experiencia con la enseñanza a los niños y los payasitos y todo esto, pues a veces alguna gente me ha llamado de la iglesia y me dice: oye, que necesitamos a alguien que enseñe a nuestros pastores, a nuestros niños, a nuestros maestros y tal, ¿tú puedes? Y entonces digo: sí, no hay ningún problema, si quieres te preparo un programa de lo que voy a enseñar y tal, y eso. Sí, pero antes, mándanos. Y me mandan que mande pues todos los certificados, ¿verdad? Todos los títulos, todos los estudios, la carta de recomendación de las iglesias o de la iglesia a la que pertenezco, ¿vale? Y entonces tú lo mandas, ellos lo miran, ¡oh, qué bonito! Y entonces confían en ti. Yo nunca mando eso. Yo nunca mando eso por la sencilla razón de que eso es muy fácil de imitar y es muy fácil de... y no lo hago. Mira, si alguien quiere que yo vaya a su iglesia a predicar o a enseñar, tiene que habérselo dicho el Espíritu Santo. Tiene que tener la confianza absoluta de que realmente, si no, no quiero. Yo no me voy a meter en un sitio donde me quieren utilizar para sus negocios o para sus intereses. Entonces yo no necesito, como Pablo, ninguna carta de recomendación. Y no porque yo sea bueno, o sea, no, simplemente porque esto es falso. Crear cartas de recomendación se puede... Mira, los políticos hacen los títulos y todo para llegar a presidente y luego se dan cuenta de que no tienen ni máster ni nada. Eso todo hoy en día se puede imitar, corregir. Y esto es lo que hacían los falsos, ¿verdad? Venían con cartas de recomendación de las iglesias. Mira, he estado en esta iglesia, a predicar y tal. Y no solo hacían eso, sino que antes de que les pillaran, ¿verdad? Antes de que se dieran cuenta de que eran lobos y que tal, se marchaban y les pedían cartas de recomendación a esa iglesia. ¿Para qué? Para presentárselo a la siguiente víctima. Y esto es lo que estos estaban diciendo, que Pablo no tiene cartas de recomendación, no le hagáis caso, pero ¿de dónde ha salido, no? Este no ha hecho... Mira, yo de verdad, hay muchas personas que, ahora no tantas, porque Dios nos está cuidando, no sé por qué, pero antiguamente subían personas a hablar con nosotros y decían: soy teólogo, soy no sé qué, no sé cuánto de no sé qué. Primero presentaba todo su currículum y luego decía lo que pensaba, y a mí no me importaba para nada todo el currículum. Lo que me importaba es qué estaba predicando, qué estaba diciendo y qué estaba de la palabra. Porque de nada sirve que prediques, que sea, o sea, que tengas muchos estudios, muchos títulos, muchos no sé qué, si luego lo que estás enseñando está fuera de la palabra. ¿Ok? Entonces, esto es lo que las cartas de recomendación está aquí diciendo, ¿verdad? La carta de 2 Corintios, para que podamos entender. Ahora, fijaros que hoy en día las personas colocan a Pablo como ejemplo de lo que hay que ser, ¿verdad? Pablo no necesitaba carta de recomendación porque él era la carta de recomendación. Y él no tenía ningún problema, tengo la conciencia muy tranquila, ¿verdad? Ahora, hay un error y tú siempre tienes que estar fijándote en dónde apunta lo que te están mostrando de Pablo. Si lo que te están mostrando de Pablo es que, fíjate, Pablo es así porque supo llevarse y dirigirse por el Espíritu Santo, porque todo lo que era Pablo era lo que se veía de Pablo y lo que decía era el Espíritu Santo. Entonces yo digo: chapó, tú puedes tener la capacidad de Pablo si el Espíritu Santo pone en ti los dones que puso en él. No es que Pablo fuese un esforzado, y eso es el error muchas veces en las prédicas, que nos colocan diciendo: hay que ser como Pablo, como diciendo: esfuérzate, porque Pablo todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¡Qué fuerte! Mira, él... No, perdona, a ver, lee bien: en Cristo. Y eso no ha hecho nada para estar en Cristo. Pablo no se ganó
el mérito de estar en Cristo porque fuese listo, fuere sabio, se arrepintiera. No, se ganó ese puesto de estar en Cristo porque Jesucristo lo pagó en la cruz. Ese puesto en Cristo lo hemos ganado todos en la cruz. No es algo que tú tengas que hacer algo para estar en Cristo. No, ya estás en Cristo. Lo que sí puedes hacer es para no estar en Cristo. Rechazarlo. Acuérdate que el Evangelio es por gracia, no por obras. Entonces, todo lo que te lleve, que pienses tú, esto es hacer, aunque sea algo pequeñito, no tiene que ver con el Evangelio. Por ejemplo, yo tenía muchas dudas y ahora comprendo, ¿verdad? Cuando ya he entendido la palabra que, ¡ay, has hecho algo malo, arrepiéntete para que Dios te perdone! Es decir, algo tengo que hacer para recibir el perdón. Y a mí eso digo, ¿y eso no son obras? O sea, no es porque yo me arrepiento por lo que Él hace esto, eso no es una obra. No tengo que hacer yo algo para... ¿Verdad? Y a mí eso me mosqueaba mucho. Pero es que en realidad no. Yo me arrepiento porque me doy cuenta de lo que malo que soy, pero nada hago. Lo único que hago es darme cuenta de lo malo que soy y de la misericordia que tiene Dios que me ha salvado con lo malo que soy. Carolina, bendiciones. Entonces, ¿qué puedes hacer si no puedes hacer nada? ¿Qué puedes hacer si Cristo lo ha hecho todo? Nada más que ofender a Dios, nada más que ofender a Cristo pensando que tú puedes aportar algo a tan tremenda salvación. ¿Ok? Entonces, no te vendan la moto diciendo, tienes que ser como Esther, tienes que ser como el tío, que no era el tío, que se puso ahí, tienes que ser como Abraham. Abraham era un hombre que Dios le utilizó y a través del Espíritu metió la pata muchísimo, pero le llevó hasta los 90 años. El pobre no sabía cómo iba a tener un hijo. Lo tuvo porque se esforzó a tener un hijo. Mira, Abraham es el ejemplo, que es el padre de la fe, de lo que uno no puede. Yo me emocioné muchísimo cuando estudié la vida de Abraham con los prismas de la gracia, no con los prismas de la obra. Tengo que ser. Tú no puedes ser. Abraham era lo que era por Dios. Tú eres como Abraham por Dios. O como yo que sé. Porque tú no vales. Tú no eres nada sin Él. Y lo que Él... yo soy algo. Es mucho, pero yo soy algo. Y ese es el problema. Que nos enfocamos en que nosotros podemos y no podemos ser. Ahora, no te rompas la cabeza porque esto no lo vas a entender. Te estarán rompiendo la cabeza. Hay algunos que ya lo están entendiendo en el canal, que llevan tiempo con la palabra y tiempo de de que la palabra les está rompiendo todos esos muros construidos por la religión, todos esos muros construidos por el corazón, para que tú no puedas alcanzar la gracia de Cristo. Porque en realidad estás en el proceso de alcanzarla. Hasta que no la alcanzas, estás en un peligro de que cualquier raíz de amargura, cualquier judizante o falso profeta te desvíe y empieces a dedicar a quererte salvar por tus obras. Y no es por obras, es por gracia. La gracia es, tú te encontrarás con Cristo y le dirás, gracias, Señor. Qué grande eres, Señor. Qué grande tu salvación. No te encontrarás diciendo, estoy aquí porque estoy bueno, porque me he esforzado mucho a ver mis coronitas. Y no te vas a encontrar con Cristo así. Hay un problema. En la palabra, ¿verdad? Y este jueves en el taller de Lucas vamos a ver la diferencia. En la palabra los seguidores de Cristo son los mismos, los que son justos y que los que todavía no lo son. Los que no son pueden llegar a ser justos, sí, a través del arrepentimiento, pero no de lo que hacen, porque ellos lo que hacen es de esclavitud. No pueden dejar de hacerlo. Un árbol de peras no puede dejar de dar peras por mucho que quiera.
Ay, yo no quiero dar peras. No, es lo natural. Un ser de pecado no puede dejar de hacer pecado por mucho que lo intente. Aun las cosas buenas que hacen esas personas es pecado. Somos los justos y aún hacemos obras de injusticia. Somos los que estamos en justicia a través de Jesucristo y todavía podemos hacer obras muertas. ¿Y qué son obras muertas? Pues todo lo que tú haces, que crees que tienes que hacer, pero que no te lo ha mandado Cristo. Viene un pobre y le das una limosna. Es que la palabra de Dios di, dale al pobre. ¿Te la ha mandado? Sí, la palabra. Y a lo mejor Dios está trabajando con ese pobre para llevarle al Evangelio. ¿Y tú quién eres? Tú tienes que ser consecuente de que Dios te está mandando a hacer esa obra. Ahora, no te estoy diciendo de que si le das dinero vayas a pecar y vayas a perder la salvación, porque la salvación no se pierde, ¿vale? Ahora, hay que alcanzarla. Y no es que la puedas alcanzar, es que para alcanzar la salvación, ¿cómo se alcanza la salvación? Creyendo. Y ese es el problema. Ni se compra ni se vende. Ese es el problema, que somos incrédulos. La incredulidad es lo que nos lleva. ¡Oh! ¿Cómo no se va a perder la salvación? Yo tengo que esforzarme para no pecar, porque si no pierdo la salvación. ¿Ves? Eres un incrédulo que no estás creyendo en la palabra, que te habla de que la salvación no se puede perder. Claro, no lo dice de esa forma. Lo dice de otra forma mucho mejor, pero no lo dices. Aún si lo dijera de esa forma, seguirían diciendo que no, que se pierde. ¿Okay? Entonces, bueno, hay un ejemplo que está hablando aquí que tiene que ver con esta sustancia tóxica de las obras. En este caso, los que estaban en esta iglesia, ¿verdad? Los que perseguían a Pablo, el problema era la circuncisión. Fijaros que la circuncisión es un problema menos complicado que las leyes, la ley, los mandamientos, ¿no? O sea, ojalá fuéramos a una iglesia y dijéramos, oye, mira, si te circuncidas eres salvo. Porque eso es hacerlo y punto. Ya está, ya lo has hecho, ¿verdad? No, eso es distinto, ¿verdad? A estar cumpliendo la ley, tienes que hacer los mandamientos, y tienes que diezmar, y tienes que esto, y tienes que leer la Biblia, y tienes que orar, y tienes que arrepentirte, y tienes que... Todo lo que las iglesias normalmente nos dicen, ¿verdad? Rosa, bendiciones. Todo lo que las iglesias nos dicen para poder mantener la salvación y poder llegar a la justicia y esperar que el Espíritu Santo te llene y en un momento dado te haga de capacidad para que tu corazón no te... No, señores. No, señores, no se trata de eso. El mayor problema que tienen las personas en las iglesias es que no han nacido de nuevo y no saben lo que es el Espíritu Santo y solo se mueven bajo su corazón, que los tienen engañados, diciendo, ¡ay, qué santo soy! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué tal! Y es mentira. Y entonces el corazón, cuando les da la gana, ¡va! Les hacen, ¡ay, qué pecador! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué tonto! Y están ahí como yoyos y como la montaña rusa. Para arriba y para abajo. Y quiero ser feliz. ¿Y cómo soy feliz? Ay, estando en Cristo, voy a esforzarme, voy a estar en Cristo. ¿Cómo estoy en Cristo? Orando, leyendo la Biblia, no pecando. Y no lo consigue. Es algo distinto. No tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Entonces digo, ¿cómo alcanzo la salvación? Cuando tú crees. ¿Pero qué crees? ¿Eh? Lo que dicen los judaizantes, lo que dicen los falsos maestros, lo que dicen los profetas, lo que dicen los católicos, lo que dicen los mormones, lo que dicen los testigos de Jehová, lo que dicen los evangélicos, lo que dicen los bautistas, lo que dicen los pentecostales, lo que dicen... ¿Qué crees? ¿Qué crees? Porque son muchas cosas distintas. ¿A quién estás creyendo? ¿A los de Filadelfia? Porque son de Filadelfia. Esa es la iglesia verdadera. Claro, y ahora me va a decir, ¿y tú? Señores, este es el trabajo que hay que hacer. El trabajo es que si realmente quieres alcanzar la salvación, tienes que estudiar la palabra. Tienes que entender la palabra. No basta con escuchar a un predicador.
No basta con escuchar a uno que sabe muy bien y que tiene buenas cartas de recomendación. Tienes que estudiar la palabra. Y no, la palabra no es fácil de estudiar. Porque la palabra no es coger, leerla y punto. ¡Hala, ya está! La he leído, ya la he leído. ¿Y por qué no entiendo? Porque se trata de Dios. Se trata del Espíritu Santo. Se trata de que creas lo que estás leyendo. Se trata de que Dios te revele. A mí me pasó. Yo durante 22 años creí a mi pastor. Y era un pastor que estaba errado. Eso no significa que no le ame. No significa que le aprecie. Pero estaba errado. Y la responsabilidad de que yo no era salvo no era de él. Era mía, que yo creí en él sin mirar las escrituras. Claro, me enseñaron a leerlas mal, ¿verdad? Porque me enseñaron de ir de versículo en versículo. Y mira lo que dice este versículo. Y es cierto que yo ese versículo lo escuchaba por uno y decía una cosa, lo escuchaba por otro y decía otra cosa. Y entonces el argumento que en mi ignorancia, en mi incapacidad, porque no tenía el Espíritu Santo, aunque Dios estaba guiándome para que yo llegara a la salvación, pues es que hay distintas revelaciones. Dios se revela a cada uno según lo que necesita. Mira, la palabra es escrita solo. Y claro, nosotros todavía podemos tener problemas porque a veces queremos interpretar lo que no se interpreta. La palabra es revelada. Entonces, si tú lees algo y no lo entiendes, no es un problema tuyo que no sabes interpretarla. El problema no es un problema, es simplemente de que Dios todavía no te la ha revelado, porque Él no va a revelarte lo que tú quieras aprender. Él tiene un proceso contigo. Igual que lo tuvo conmigo, lo tiene contigo. Y te va a ir llevando. Y a lo mejor, pues como a mí, 22 años, pastor de una iglesia, misionero en el sur de España. Un fracaso. Dije, wow, es que no aprendí suficiente. Menos mal que no perdí más tiempo. Porque cuando realmente me enfrentan y me muestran y me ven y veo que no puedo defender una cosa ni la otra y me doy cuenta de mi banalidad, digo, estoy perdido. No puedo, no sé qué dicen esta gente. ¿Cómo demuestro que no es correcto lo que me están diciendo? ¿Cómo demuestro? ¿Verdad? La gente dice, qué tontería, la salvación se pierde. Demuéstramelo. Yo no pude demostrarlo. A mí mi pastor me decía, esos que predican, y me los ponía verdes y parecía que eran, ¿verdad?, demonios con traje. ¡Ay, qué perdidos están! Pero a la larga no podía demostrar lo que me habían enseñado. Y aquí Pablo está refiriéndose a esta ley, a este problema, ¿verdad? Dice que, vamos a leerlo en la palabra, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas con tinta, no escritas con tinta, sino en el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. Y se está refiriendo a qué tablas de piedra. Esto hay que entender, de que esas tablas eran tablas de piedra. Es que en aquella época no había otra cosa para escribir y por eso eran de piedra. No, están hablando unas tablas de piedra. Además, esas tablas no fueron unas tablas que las metieron en una caja, le pusieron una tapa y dijeron, ni se te ocurra sacarlas de ahí. Porque si las sacas, mueres. Pero no importa. Las piedras, los mandamientos, los no sé qué, y los cuantos, y nos volvemos ahí, hacemos una paella de aquí para allá, y, ¿verdad? Ayer subió una persona, no sé si está por ahí el chat, pero que estaba ahí, ¿verdad? Primero se presenta, no os preocupéis, no sé qué, si alguno se ofende, si no sé qué. Primero hizo su presentación, yo cuando hacen esas presentaciones digo, tela, prepárate para lo que no va a hablar. Luego predicó y criticó lo mal que estaban todos. Y yo me daban ganas, no le paraba porque tenía respeto y dijo a las personas que hablen. Pero no hables de los demás, habla de ti. O cómo podemos resolver eso. O cómo podemos hacer que eso no sea una influencia para las personas que escuchan. Pero bueno, habló ella y dijo. Y después
¡Pam! Soltó toda la artillería y resulta que decía el verdadero y él dijo lo que era verdadero y encima lo decía porque está en la palabra y lo que tú digas no vale. Todo lo que criticaba y todo lo vuelve, ahora lo hace. Señores, las tablas de piedra Dios las dio no para juzgarnos, para mostrarnos. Él luego las escribe en nuestro corazón. Me sigue. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, que nuestra competencia, a ver, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Existe un nuevo pacto. Y el nuevo pacto, dicen Hebreos, que hace nulo al antiguo pacto. Entonces, ¿por qué las iglesias hacen ese popurrí? Porque están muy confundidas. Porque están pensando en el beneficio humano, porque son dirigidas no por el espíritu, no por la palabra, sino por el corazón, y utilizan la palabra para llevarnos a un estado muy incómodo, en donde solo conseguimos, sí, muchas veces, gloria a Dios, aleluya, ¡ay, qué gozo! ¿Cómo se nota que el Espíritu Santo está en esta iglesia por esta alabanza? Y yo cuando escucho eso ahora me digo, Dios mío, y esto lo he hecho yo durante 22 años. No, señores, es el corazón, el mismo enemigo de Dios, la misma carne, la que nos ha estado dirigiendo en contra de Dios, es el que está haciendo toda esta artimaña para hacernos creer que somos qué, no. Ahora, cuando uno entiende y comprende quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, y uno sabe, ¿verdad?, quién somos nosotros. Bueno, hay algunos que todavía no saben quién son. Ya os tocará. ¿Sí? Entonces uno tiene una paz. Uno tiene un... Sí, tenemos procesos. Dios trabaja con nosotros poco a poco. Hay áreas en tu vida que tú no te conoces y que Satanás conoce y la tiene previstas para fundirte y llevarte. Y Dios utiliza todos esos ataques para trabajar contigo, para cada vez mostrarte más su misericordia, más su gloria, más... Todo lo que pasa en tu vida son para glorificar a Dios, no para machacarte, no para hacerte fuerte, no para... Es para glorificarle. Porque contra más grande, contra más gloria tiene, más gusto tienes de estar ahí con Él. Nada puede pasar. Que te mueras, sí, pero te vas con Él. Nada puede suceder que te pueda quitar de su presencia. Porque nada ha dicho que hagas para estar. Entonces, wow, yo doy gracias a Dios de que, bueno, sé que tengo una responsabilidad como Pablo. Me toca, ¿verdad? Porque yo veo a las personas, ¿verdad?, muy subidas en el Evangelio, muy subidas en el cristianismo. Digo, Señor, ¿por qué no podrían estar subidas conociendo quién es Cristo? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y yo no puedo hacer nada, eso ya también lo he aprendido. Es solo el Espíritu Santo. Yo lo único que puedo hacer es sembrar la palabra. Y a veces esa palabra ofende, hace daño, molesta. Y digo, no lo hago aposta, porque no es mi intención. Pero quiero ser un instrumento y si de esa forma es la que Dios quiere, pues así es. Porque no se trata de mí. Has metido la pata, José Luis. Ahora no va a recibir el Evangelio porque le has dicho. No. Se trata de Él y las formas de Él. Y si Él es capaz, ¿verdad?, de tratarnos como nos trata para poder alcanzar la vida eterna. Alguien, imaginaros, vamos a imaginar que habrá personas enfermas en la sala. ¿Cambiarías tu enfermedad por la condenación? Es decir, mira, quítame esta enfermedad, pero no me importa condenarme.
No. Cuando uno tiene la satisfacción de que va a vivir vida eterna sin ningún tipo de enfermedad, claro que queremos que Dios nos salve y tenemos la certeza que la palabra dice que nos puede salvar y hay una esperanza, pero tú lo cambiarías. Tú dirías, cambio la enfermedad que tengo por la condenación. No me importa lo que vaya a pasar después. Cualquier creyente no, ¿verdad? Cuando uno tiene seguridad, cuando uno tiene seguridad, y no de lo que haces, ni lo que eres, sino por lo que Él ha hecho. Hermanos, yo sé que veis en mi inseguridad, pero mi seguridad la he cogido de la palabra. Y si yo os digo algo, no soy capaz de daros la seguridad por mucho que yo os diga, por mucho que yo ahora me quitara un ojo. No voy, es la palabra. Porque a mí me ha pasado eso. Yo veía la seguridad en las personas y decía, oye, ¿y este por qué está seguro? Aún me molestaba, ¿se creerá este que soy mejor que yo? Y ahora voy entendiendo, poco a poco, poco a poco. Se trata de querer comprender, se trata de querer conocer. Y es a través de la palabra. Y hay algo muy bonito que dice al final de este texto, ¿no? Que hemos dicho, dice, de modo sorprendente la palabra infalible de Dios predicada por hombres falibles dotados por el Espíritu Santo y a quienes Él enseña, aquellos que interpretan correctamente las Escrituras y las proclaman claramente, es el medio que Dios ha escogido para esparcir el Evangelio salvador del nuevo pacto. Las personas no pueden oír sin un predicador. Dios ha estipulado de que seamos nosotros hombres enseñando a mujeres o hombres. Id y hacer discípulos. La palabra no es id y decir a la gente que lea la palabra que yo les voy a discipular. No. A mí es aún, ¿no? Yo ya tengo un conflicto porque nuestro pastor está fuera y ya llevo un tiempo fuera y bueno, yo voy buscando gente que yo conozco y que voy viendo que tienen santa doctrina y yo no me quedo libre. Yo necesito, y gloria a Dios por Luis y por la gente que sube. Ayer estuvo Antonio, Gerardo, personas que son inspiradoras y que, verdad, gracias a este medio tenemos la posibilidad de, verdad, aprender y ver y... No creas que va a ser tú solo y la palabra. Necesitas. Ahora, tú puedes, tienes la capacidad de saber si el que te está enseñando correctamente o es un falso apóstol, que lo único que le interesa es tu dinero. Tú lo sabes. ¿Sabrías si yo te mando una predicación? Decirme si esa persona tiene el evangelio correcto o no lo tiene. Yo no lo sabía. Yo al principio de todo esto no lo sabía y hacía ejercicios con mi hijo para decir, a ver dónde le pillamos, a ver dónde está el fallo, a ver dónde... Y a veces teníamos que escuchar 2 y 3 veces la prédica para darnos cuenta. Ahora no, ahora me es más fácil. Ahora lo vuelo a distancia. Yo a veces digo, es que tengo don de discernimiento de espíritu, porque rápidamente me di cuenta si está predicando a Cristo o está predicando al hombre. Si está hablando de lo que Cristo hace y el Espíritu Santo hace o lo que tenemos que hacer los hombres. Eso es importante. No pasa nada si ahora reconoces. Es más, sería noble que reconocieras, pues no, todavía no lo detecto. Me encantaría detectarlo, entonces necesitas, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para aprender a conducir? Ir a una academia. Sacarte el carné, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para aprender un idioma? Ponerte pilas. ¿Qué tienes que hacer para hacer una carrera? Busca, pero estate seguro. ¿Cómo puedes ver qué es? Mira a ver qué te están enseñando. ¿Te están enseñando libro por libro? ¿Te están enseñando
¿verdad? Temáticamente, o te está enseñando el contexto de lo que dice y comparándolo con todo el resto de la Biblia. Cuidado, porque es muy fácil. Es muy fácil. Hoy hablaban, mira, en una prédica que me han mandado y le parecía increíble a una hermana preciosa que conozco, ¿verdad? Y yo digo, ¿me lo mandas por qué? ¿Porque ves algo raro o porque te gusta? Y ella le gustaba, claro, porque el corazón, nosotros como humanos, lo que te gusta al corazón, lo que te gusta oír, lo que... Cuidado. Es que al corazón no le tiene por qué gustar. Tiene que ser al espíritu. Corazón, ¡ay! Es que está diciendo y había algo que se suele sacar de contexto completamente y es Juan 16:33. Voy a ello. Juan 16:33. Mira, este versículo se predica de esta manera. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, he venido al mundo. Tú lees eso y ahora estás diciendo que sí o sí en el mundo hay aflicción. ¿No es así? Es lo que está diciendo el versículo. Pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Bueno, no sé de qué forma nos consolamos, ¿verdad? Ay, tenemos aflicción, pero el consuelo de esa aflicción es que la ha vencido, pero yo tengo aflicción. Y yo no sé por qué ese versículo les gusta tanto a la gente enseñarlo de esa forma tan horrible. Porque no está diciendo esto este versículo. Vamos a leerlo completo, el versículo completo. Porque es un punto y seguido. No es un punto y aparte para tomar en cuenta este cacho. No lo sé por qué. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, ¿y por qué no han leído la frase anterior que está con un punto y seguido? ¿Por qué no lo leen? Se dan cuenta de que no tiene nada que ver eso con lo que se está predicando. ¡Ay, tenemos que tener! ¡Sí, vamos a tener aflicción! Y entonces, claro, todo es trabajar cómo voy a quitar esa aflicción. Y te ponen en obras, y te ponen en acción, y te ponen a lo que haces y lo que no haces, con tal de que esta aflicción no te estropee porque quieres ser feliz. Y es incorrecto. En el mundo tendréis aflicción, amén. En el mundo tendréis aflicción, amén. Pero mira lo que dice anteriormente. Y luego me vas a decir dónde estás tú. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hasta ahí. Primera parte. ¿Qué cosas nos ha hablado? La palabra. ¿Qué cosas nos ha hablado? Yo he muerto por los pecados. ¿Qué cosas nos ha hablado? Mira, confía en mí, que yo voy a ti. El Espíritu Santo va a estar en ti. Es el que va a repartir los dones, el que va a hacer eso. Todo lo puedes en mí, porque ahora tú no has hecho nada. Todo lo he hecho yo en la cruz para que tú puedas tener confianza y te puedas acercar en mí. No se trata de... Eso es lo que ha hablado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¡Amén! Es decir, ¿yo dónde estoy? Estoy en Él. En Él tengo paz. En Él tengo paz. Yo cuando estoy en Él tengo paz. Pero cuando estoy en el mundo tengo aflicción. Qué diferente. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar en Él o en el mundo? Porque no se trata de que tú tengas que hacer algo para romper la aflicción. Se trata de que si estás en Él, tienes paz. Si tú lees tu palabra y la lees y la crees, ¡amén!, tienes paz. Porque ese es el fruto del Espíritu. Ni tú tienes paz por ti mismo, sino que es el fruto de creer dónde estás. Entonces, cuando vuelvas a escuchar esa palabra y te quieran predicar con la mitad del versículo, tienes que decir, no. Por favor, ¿puedes leer el versículo completo y darle orden? Si eso entra dentro de lo que tú me vas a predicar, entonces te escucho. Pero si no, porque la palabra está diciendo que en Él tienes paz.
en el mundo tendrás aflicción. En el mundo tengo aflicción. Confía, yo he vencido al mundo. ¿Para qué? Para que vengas a mí y tengas paz. ¡Ey! Eso es lo que me tienes que predicar con este versículo. Amén. Ok. Entonces, un minuto para terminar y ya participamos. Hoy sigue Pablo, ¿verdad? Poquito a poco. El nuevo pacto. Termina con el nuevo pacto, ¿verdad? Voy otra vez a la palabra. Segunda de Corintios dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Señores, hay un nuevo pacto. Sí o sí lo dice por todos lados. No de la letra. No de la letra. No de la ley. No de lo que... No. Sino del Espíritu. Porque la letra mata. ¿Qué entiendes que mata? La ley mata. La ley te lleva a la muerte. Gloria a Dios por la ley, que nos mata, nos lleva a la muerte. Nada puedo hacer para poder cumplirla. No puedo. No seas hipócrita. No puedes cumplirla. Podrás cumplir algunas y algunas veces, otras no. No seas hipócrita. No puedo cumplirla. No, esta carne no quiere cumplirla. Aún tengo la ley aquí en el corazón. No hace falta que la lea. Sé que no la puedo cumplir. Estoy muerto. Amén. Porque la ley mata. No para que hagas algo, sino para que dejes de hacer. Para que dejes de ser incrédulo. Para que dejes de intentar por tu propia cuenta justificarte, lo que huele fatal. Ayer hablábamos de que los que huelen bien mal, ¿no? Trapos de inmundicia. Decían por ahí en el chat, cuando estaban hablando de eso, trapitos para limpiarse. No, compresas sucias. Compresas. Antiguamente no es como ahora, ¿verdad? Que se ponen, eran trapos. Y esos trapos tenían que meterlos en la lavadora para lavarlos. Bueno, no tenía lavadora. Había que lavarlo a mano. Y otra vez el trapo se ponía. Imaginaros un trapo lleno de sangre. Trapos, así es nuestra justicia. Y la iglesia nos está empujando constantemente. No hablo de la iglesia verdadera, hablo de otras iglesias. A hacer esas obras. La letra mata. Gloria a Dios por la letra. Que nos mata. ¿Y nos lleva a qué? Al Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? No tú, el Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Te da vida. Tú no. El Espíritu constantemente te da vida. Te da vida, te da vida, te da vida. Tú no. Tú estás solo ahí intentando tu corazón de alguna forma hacer, de alguna forma desviarte de alguna... Y eso es lo que tú tienes que darte cuenta, de que tu corazón no es quien dirige tu vida. Tu vida la dirige la palabra, que es Cristo. Y para poderla entender necesitas al Espíritu Santo, que Él te va a revelar poco a poco. Y para eso tienes que aprender y buscarte maestros y personas que te enseñen, ¿verdad? Como los que estamos en el Zoom, aprendiendo juntos de la palabra. Amén. Y estamos con Lucas.